Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Hola, mucho gusto. Un saludo a todas las audiencias del Tiempo Casa Editorial en estas transmisiones que hacemos y exclusivamente con un carácter eminentemente político. Vamos a hablar hoy con un invitado muy especial que vamos a tener la oportunidad de interactuar con temas como el empalme, también con temas sobre cómo avanza ya la composición del nuevo Congreso. Nuestro invitado es precisamente el senador Luis Fernando Velasco, que es uno de los coordinadores del empalme también con la Casa de Nariño. Senador, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Tiempo Casa Editorial. Jorge, mil gracias por la invitación a todas las personas que nos acompañan en este momento. Un saludo de verdad muy especial. Bueno, senador, comencemos un poquito. Usted ya el próximo 20 de julio deja de ser senador. ¿Cuántos años estuvo usted por los pasillos del Congreso? 24 años, Jorge. Uy, o sea que usted entró, como dirían, puro pollito. Es que yo comencé muy pollito, toda mi vida activa en la política, desde niño prácticamente he estado en esto. En mi casa veía llegar a líderes sociales, líderes campesinos, líderes indígenas, que encontraban en mi padre un defensor de derechos humanos, un defensor de los derechos sociales de la gente humilde. Encontraban en él el abogado que les ayudaba a resolver sus líos cuando estaban en sus luchas sociales, especialmente por la tierra. Allá, en el Cauca, yo vivía en un barrio de clase media baja, un barrio bellísimo, con una gente muy especial, todos mis vecinos, Santa Inés, en Popayán, y eso me impactó mucho, y obviamente me fue marcando, y ya a los 19 años estaba en campaña para el consejo de la ciudad, y con Monseñor Alberto Giraldo, un gran pastor de la iglesia, trabajábamos, éramos los copresidentes de Caucanos por la Paz. Oiga esto, Jorge, la organización de la sociedad civil que ayudó a sentar al M-19 a Carlos Pizarro con el gobierno nacional, con Rafael Pardo. ¿Y usted hacía parte entonces de esa organización? Era el copresidente. Y el otro presidente era Monseñor Alberto Giraldo. Y íbamos hablando en los campamentos allá en el Cauca, en ese entonces de la coordinadora guerrillera, que luego se fue explotando en mil pedazos. Cada organización asumió su propio rol político y el M comenzó a jugársela en serio por la paz. Y bueno, conocí a esos históricos comandantes. Con Carlos Pizarro tuve muchísima comunicación. A manera de anécdota, me senté muchas veces cuando él hablaba con Navarro y con otros comandantes desde las montañas del Cauca en temas de paz, que quede claro, y lo escuchaba y conversábamos sobre lo que para él podría ser el futuro político de esa organización. Yo era un joven concejal liberal, 19, 20 años, de Popayán, que presidía esa organización que apoyaba los esfuerzos de paz o la solicitud de paz de la sociedad civil. Y cuando el M-19 decidió desmovilizarse, con el padre de Nicolo fuimos invitados a ese congreso de esa organización. Nos hicieron un homenaje muy bonito. También una anécdota interesante. En algún momento de ese proceso, cuando ya Pizarro hablaba con la sociedad civil y subía mucha gente a conversar con ellos, me dijo: hombre, Luis Fernando, ¿cómo me gustaría que usted fuese el candidato a la alcaldía del M-19 a la alcaldía de Popayán? O sea que a usted le ofrecieron en su momento que fuera el candidato del M-19. Y yo le respondía, se le decía Antonio, era su nombre de combate. Le dije: oiga, Antonio, yo no voy a ser el candidato del M-19 porque yo voy a ser el alcalde de Popayán. Yo soy un liberal y siempre seré liberal.
pero cuando yo sea el candidato, ustedes me van a respaldar y vamos a hacer una coalición. Yo llegué en 1992 a la alcaldía de Popayán, avalado por el Partido Liberal en coalición con el M-19. No sabía. No, 4 de mis secretarios de despacho eran miembros de esa organización, que era un pecado en esa época hablar de personas que venían de la insurgencia, pero que habían tomado la valientísima decisión de dejar las armas, verlos especialmente en una alcaldía como Popayán, una ciudad con tanta tradición, y fue una experiencia muy especial. Recuerdo a Gisela, a Jorge Muñoz, a Guillermo Yaranda y a otros, particularmente con Gisela, haciendo unos programas espectaculares de reubicación de zonas de riesgo, trabajando temas de vivienda, trabajamos muchos temas sociales y fue una experiencia interesante porque en el interregno entre el proceso de paz del M y mi alcaldía, fui secretario de gobierno y me tocó ayudar a coordinar también con un gran hombre, con Jesús Bejarano, el proceso de paz del gobierno nacional, con el Quintín Lame. Y a fe que se logró hacer un buen acuerdo de paz. A ver, un poquito como para meter en contexto a nuestras audiencias. El M-19 fue un movimiento guerrillero que se acogió a un proceso de paz, digamos que ha sido casi que el más exitoso que ha habido en Colombia, y del M-19 hizo parte el hoy presidente electo Gustavo Petro. ¿Conoció en su momento usted a Gustavo Petro? No, sabe que no. En la época de su militancia, no, básicamente el proceso de paz se desarrolló en el Cauca. Gustavo estaba en otras zonas del país, claro, él hacía parte también de ese proceso. Eh, yo conocí mucho, digamos, el ala política, pero especialmente el ala armada, el ala militar, como ellos le llamaban, del M-19. Tuve una cercana amistad con Raulito, Hipólito, bueno, se me olvidan otros nombres, pero gente que valoré mucho esa decisión de decir, dejamos las armas, nos las jugamos por la política, y Gustavo estaba en otras partes del país haciendo más el ejercicio político. Él era más un líder social, una persona cercana, no lo imagino, no lo vi y no lo conocí como, digamos, un comandante armado, aunque sí era un miembro muy importante del M, de las juventudes del M. Él era muy joven cuando se hizo este proceso. Yo un poco más joven que él, yo pues prácticamente un niño, 19, 20 años. Gustavo debería tener unos 24, 25 años, e inicia una muy exitosa carrera política. Pues miren dónde lo tiene ahora. ¿A dónde se ha llegado? Bueno, hablemos ahora un poco de su paso por el Congreso. ¿Qué destaca usted esos 24 años en el Congreso, senador? Jorge, muchas cosas. En la presidencia se expresa la parte de la sociedad que gana una campaña política. En el Congreso está todo el país, todas las regiones, con virtudes, con defectos. Y en el Congreso pueden haber reclamos frente a actuaciones de miembros del Congreso, pero también conocí gente brillante, gente humanistas, conocí buenos oradores, conocí personas que defendían causas sociales de los distintos espectros de la sociedad, no solo de los sectores sociales, de los sectores alternativos. Ayer con algún amigo me sentaba a conversar y a recordar mis largas charlas con Hugo Serrano, que fue el que me metió en los debates del combustible, o las charlas con Víctor Renan Barco, que cuando algunos de los senadores, no todos brillantes, comenzaban largas disquisiciones que no llegaban a ningún lado, me llamaba el senador Víctor Renan Barco y en las últimas filas del hemiciclo del Senado de la República, comenzaba a hablar. Yo no diría que charlábamos, porque yo más bien lo escuchaba y él prácticamente me daba una clase magistral de algún tema, me recomendaba algún texto. Y en el Congreso uno tiene posibilidad de ayudar a la gente. Voy a contarle un par de anécdotas bonitas. Sí, señor. Inicié mi
mi paso por el Congreso en 1998 como representante a la Cámara. A los pocos días, y llegué y por efectos de un hecho político, el primer día que me senté en el Congreso me eligieron presidente de la Comisión Primera, todo un primíparo recibiendo esa responsabilidad gigantesca, tal vez tendría unos 30, 31 años. Y estando en ese espacio me invitaron a dictar una conferencia en la ciudad de Cali. Pasaba por la plaza de Caicedo cuando hubo un gran tumulto, una cantidad de mujeres corriendo, la policía atrás. Supuse yo y mis escoltas me metieron a un banco que había ocurrido algún atraco, alguna cosa grave. Cuando pregunté, me explicaron algo que me pareció completamente surrealista y era que a esas mujeres las perseguían para quitarles el celular porque estaban vendiendo minutos de celular. Jorge, eso era ilegal y a la gente la perseguían y le quitaban su celular. Sí. Y era de lo que vivían, de lo que llevaban la comida a su casa. Volví, yo era el ponente de la ley de orden público y vi ahí una posibilidad para acabar la norma que habilitaba a la policía a perseguir a esta gente. Y fue casi que un pacto fuerte de honor defenderlos y legalizar la venta de minutos de celular. Un alto oficial de la policía, yo sé su nombre, pero no quiero abrir polémicas a estas alturas, filtró a la prensa que yo estaba legalizando la venta de minutos de celular porque quería hacerle un favor al terrorismo, porque a través de esos minutos de celular se extorsionaba, o esos celulares. Me lo encontré en la Comisión Primera y pues imagínense, un primíparo congresista voltea y le dice a un general, oiga, madure, señor general, porque a esa altura va a tener que prohibir los taxis, porque a veces en taxis se llevan secuestrados o hacen atracos. No, sea serio. Y él me vio encarándolo muy duro y le tocó echarse para atrás y sacamos esa norma, servirle a la gente. No es la ley más importante que he sacado o que saqué durante mi paso en el Congreso, de mi autoría, pero para la gente que vendía en ese momento minutos de celular y que lo sigue haciendo en algunas tiendas y en algunos lugares, sí que fue importante. Como importante fue haberme reunido con tenderos de Bogotá y entender el drama de un comerciante, de un pequeño empresario mediano, de cualquier ciudadano que los metían en las listas de Datacrédito, de la CIFIN, y era un drama salir de ellos. De las leyes que más me siento orgulloso es de haber sacado adelante el Estatuto de Habeas Data. Mi equipo del Congreso MIUTL me ayudó muchísimo, funcionarios del Ministerio de Hacienda de ese entonces, cuando sacamos la primera ley, que fue el verdadero estatuto. Ahora, recientemente hicimos una pequeña modificación, pero el estatuto original que sacamos hace más de 10 años le sirvió a millones de colombianos y es hoy modelo latinoamericano de un estatuto de habeas data. O sea, servirle a la gente, ayudarle, sacarle un seguro a los bomberos voluntarios, Defensa Civil voluntaria, Cruz Roja voluntaria, para que si prestan algún tipo de socorro y les pasa algo, su familia quede protegida por un seguro. Y ahora con los vigilantes de la seguridad privada, 400.000 de ellos, que en cifras que aterran, hay más asesinatos de miembros de la seguridad privada de este país que de policías. Es increíble en la prestación del servicio que uno y otros hacen y no tenían una protección especial. Pues en la ley del vigilante, también de mi autoría, les puse ese seguro. Este gobierno ha sido tacaño y no les sacó el decreto reglamentario como debía hacerlo. Yo estoy seguro, y lo he hablado con el señor presidente Gustavo Petro, que él sí ordenará a su ministro de Defensa sacar ese decreto reglamentario para que las familias de 400.000 vigilantes de este país queden protegidos por un digno seguro de vida si algo, Dios no quiera, le llega a ocurrir a su miembro de familia que trabaja en la seguridad privada. Óigame, senador, el nuevo gobierno está hablando de modificar un poco el Congreso, de hacerle algunos cambios. Usted, 24 años, pues usted se debe conocer todo el tejemaneje que se haya. ¿Qué es importante, qué es clave cambiarle al Congreso? Hay maquillajes y hay temas de fondo, Jorge. Sí. Hay un maquillaje interesante, pues la gente pide que sesionen un poco más, que sus recesos, que es bueno decirlo, el receso no son vacaciones cuando el congresista es juicioso. Cuando el congresista es juicioso,
en esos recesos va a provincia, recorre sus regiones, habla con la gente, se reúne con alcaldes, con comunidades, con juntas de acción comunal, revisa proyectos, ayuda en gestión y eso hace una persona que cumple su función como congresista. Y cuando viene al Congreso, pues sesiona, hace sus debates. Hay un maquillaje que me parece importante y es que no sesionen dos, sino mínimo 3 o 4 veces a la semana, porque eso mejora la calidad del debate, hay más tiempo, hay más, se forma mejor una ley. Pero digamos que eso es un poquito más para la galería. El fondo es la gran reforma política que en Colombia no se ha hecho. Y la reforma política, entre otras cosas, pactada en los acuerdos de paz de La Habana, no es la reforma de los 80 artículos, es tomar decisiones fuertes. Yo sería amigo de un mecanismo que lleve a que los partidos tengan que cerrar su lista mmm, por lo menos un par de periodos, en la medida en que exista un consejo electoral que no dependa de los jefes de los partidos y le hagan vuelta a los jefes de los partidos, sino un consejo electoral, ojalá de carrera, un consejo electoral que podríamos extraer de la jurisdicción contenciosa, vincularlo de alguna manera y que aplique y haga aplicar aquello de la necesidad de que se respeten los estatutos de los partidos que según la Constitución y la ley son ley para las partes y que se democraticen los partidos y no veamos directores de partidos que más que un partido tienen microempresas familiares y toman decisiones no debatidas con las autoridades de los partidos, sino totalmente autoritarias. Entonces, si logramos democratizar partidos, a mí me gustaría ver una lista cerrada, no por mucho tiempo, máximo 2 periodos listas cerradas, se vuelven a abrir, se vuelven a cerrar, se vuelven a abrir, porque uno corre el riesgo cuando usted cierra las listas por un tiempo muy largo, que los vicios que se le atribuyen a las listas preferentes, a que la gente en vez de votar por un partido vota por una persona, termines todos en cabeza del director de un partido y cuando un partido tiene un mal director, un director autoritario, antidemocrático, ese partido y la democracia comienzan a fallar. Bueno, pero ¿quién está trabajando en esa reforma política de parte del pacto histórico? Porque lo que tenemos entendido es que ustedes le van a apostar a la reforma tributaria y a la reforma política y a la agraria, digámoslo así, que van a ser casi que los 3 primeros proyectos gruesos que van a presentar de agenda legislativa. La bancada del partido, del pacto histórico, que no es un partido, es una coalición, ha trabajado algo de ello. Entendería yo que a la llegada del señor presidente Gustavo Petro, él entregará líneas y unas líneas fuertes es, por ejemplo, quién va a tener la responsabilidad del Ministerio del Interior, que es el Ministerio de la Política, y esa persona deberá asumir ese diálogo, porque una reforma política no se impone, una reforma política se construye de consenso, claro, con esta fuerza tan grande con la que llega Gustavo Petro, Francia Márquez a gobernar, veo que sí hay una posibilidad real en el primer año de su gobierno de sacar esa reforma constitucional. Hay que hablarla con los otros partidos de la coalición, con el liberal, con los conservadores que también han dicho que van a ser parte del gobierno, o por lo menos de la coalición de gobierno. Veo a la U con las mismas intenciones, veo a Cambio Radical con las mismas intenciones. Entonces ahí hay como unas posibilidades importantes. La bancada de las curules de paz también los veo buscando esta propuesta. Y habrán, como usted bien lo dice, otras iniciativas a las cuales hay que meterle todo el entusiasmo, todo el juicio, todo el estudio, la reforma tributaria. El señor ministro designado, gran ministro José Antonio Campo, un hombre con una inmensa trayectoria, le ha contado al país ya los elementos como centrales que se piensan trabajar en esa reforma,
la reforma agraria. Este país, y Gustavo lo dijo mil veces, si queremos sacarlo de la premodernidad, llevarlo a un capitalismo con sentido social, pues tenemos que volver a activar la economía rural, darle a la gente tierra para trabajar, no solo tierra, posibilidades, crédito, ayudarle en comercio. Tenemos un problema, la FAO nos prendió una alerta amarilla que no podemos dejar llegar a roja, y es población muy grande de nuestro país. El propio Dani también nos lo dice: 7 millones de colombianos comiendo una sola vez al día, eso significa hambre. Y entonces cuando usted tiene por un lado hambre y por otro lado unos campesinos te dicen, mire, ¿para qué sembramos si los insumos están de tan alto valor que cuando vamos a venderle al intermediario, pues terminamos vendiendo a pérdida? Entonces ahí hay dos problemas, pero también hay dos posibilidades de solución. Ayudémosle al campesino a sembrar y llevemos directamente a los centros de consumo de la gente que está aguantando hambre, vendámosles rompiendo la intermediación, en algún momento incluso hablando de subsidiar esas ventas de comida para enfrentar eso que es una vergüenza en una sociedad, y es que alguno de sus miembros tenga hambre. Óigame, usted también hace parte del equipo de empalme. Y esto vamos a fraccionarlo un poquito, pero comencemos precisamente con el empalme, que usted lo coordina básicamente con la Casa de Nariño. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han encontrado? ¿Qué nos puede contar de eso? En lo de la Casa de Nariño debo reconocer desde el mismo señor presidente, a la doctora Correa, al doctor Víctor, pues todo el interés de entregarnos la información. Un equipo de empalme no hace un programa, un equipo de empalme no es la Contraloría, no es la Fiscalía, simplemente recibe la información, recibiendo la información hace unos formatos, se le entrega al gobierno que llega, prende unas alertas de todo tipo, alertas en el buen sentido de la palabra, o sea, alertas no solo es peligro, es por... Bueno, parece que hemos perdido momentáneamente A la ver, conexión. Bueno, listo, doctor, lo ahí, volvemos a... sí, ajá. Alertas es, por ejemplo, mucho cuidado, hay un tema por definir, se tiene que definir en los primeros 30 días de gobierno, vayan preparando cuál va a ser la posición frente a ese tema complejo, un contrato, un programa, algunas reuniones, algunas decisiones. Entonces, que el gobierno no llegue sin saber unas cosas muy urgentes que tiene que decidir. Hay otro tipo de alertas que dicen, mire, aquí ha habido unos manejos, especialmente en las regiones, se conocen cosas, se lo dicen a uno y uno prende la alerta. Y entonces, por ejemplo, le dicen, oiga, pónganle atención a lo que ha sido el manejo de esa unidad de gestión de riesgo. La gente habla de la falta de transparencia, de la opacidad en el manejo de recursos. Estamos pidiendo una información que corrobore que esa unidad en los últimos meses o en su periodo ejecutó en solo convenios más de 9 billones de pesos, convenios que no tenían nada que ver con el riesgo, nada, nada. O sea, Básicamente los hicieron. discúlpeme, senador, ¿estamos hablando de la unidad de gestión del riesgo? Sí, 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 la unidad. Entonces la gente dice, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Lo que quería era no hacer licitación, ¿en dónde están esos recursos? ¿Por qué se hizo así? ¿Qué pasó realmente con el manejo de los recursos en la época de la pandemia? Entonces, cuando uno recibe tantas alertas, tantas informaciones, pues uno no puede entrar a juzgar, porque es evidente que uno no tiene todos los elementos, pero por lo menos uno dice alerta. Entonces, Gustavo Petro ha hablado de una unidad especial anticorrupción o un programa especial anticorrupción acompañado por Naciones Unidas, al estilo otros programas que se han desarrollado en Centroamérica. Él incluso ha dado el nombre de la persona que le gustaría que se lo coordine, que es el doctor Iván Velázquez. Y entonces uno prepara esa información y dice, doctor Iván Velázquez, mire, sería bueno que usted le pegara una revisada a esta serie de informaciones que hemos recibido de esta unidad, del DPS, etcétera. Y ese es, digamos, otro tipo de alertas.
Discúlpeme un segundo, senador, a ver si, es decir, ustedes ya están prendiendo, digámoslo así, las alertas sobre la unidad de gestión del riesgo, pero también menciona el DPS. Sí, sí, señor. Sí, señor, Y hay hay, cosas que estudiar allá, hay cosas que estudiar a fondo. Hay información que nos ha llegado por mucho lado, por regiones, por los propios funcionarios de la vía que internamente nos dicen póngale atención a esto, póngale atención a esto, póngale atención a esto, pero uno no puede ser categórico. O sea, oiga bien lo que yo le estoy diciendo. Hay información que hay que corroborar para ver si es cierto o no es cierto. sí. Y no es el grupo de empalme el que va a salir a cuestionar o a decir, encontramos un grandísimo hecho de corrupción. No, encontramos una información que vale la pena que se estudie a fondo para que no le estalle en las manos del nuevo gobierno. Y por eso le pedimos a el grupo que el propio presidente ha comisionado para estudiar casos de megacorrupción, que le pegue una revisada a ver si es cierto o no es cierto lo que la gente nos está diciendo. Perfecto. Usted también se reunió esta semana precisamente con unos delegados del gobierno Biden y se está hablando de una visita del más alto nivel de funcionarios desde Washington para hablar con el presidente Petro. ¿De qué hablaron y cómo va esa cita de Petro con funcionarios del gobierno Biden? ¿Qué sabe usted? La relación con un socio comercial tal vez es más importante para nosotros, y no solo socio comercial, socio político en muchos temas. Como país yo siento que ha mejorado impresionantemente con la llegada del presidente Petro y de Francia Márquez, incluso con la designación reciente de nuestro ministro, el doctor Luis Gilberto Murillo. Primero, pues la llamada directa del presidente Biden a felicitar a Gustavo y esa intercomunicación o ese diálogo, pues es un primer gesto muy amable que se complementó con la visita de un alto funcionario, la reunión de un alto funcionario del Estado norteamericano con el presidente, la reunión de la Comisión de Empalme de Presidencia y de otros sectores con el embajador Palmieri, su equipo de la embajada y las organizaciones de cooperación del Estado norteamericano, del gobierno norteamericano, pues fueron muy amables. Encontramos unas coincidencias gigantescas. Primera gran coincidencia. Estados Unidos entiende la importancia dentro de la política, la geopolítica, lo que pasa en todo el mundo, no solo en Colombia, de lograr que Colombia pueda consolidar sus acuerdos de paz. Y efectivamente, a través de sus órganos de cooperación han venido impulsando los elementos de ese acuerdo en temas como tierras, en temas como justicia transicional, protección de líderes sociales y otros temas, desarrollo rural. Y entonces ahí, pues, si para ellos es prioridad y para el presidente Petro es prioridad, pues nos encontramos más fuertemente. Y eso hace que se hable de la visita de un funcionario muy importante en los próximos días del gobierno norteamericano, una persona muy cercana al presidente Biden, e incluso se esté hablando de la posibilidad de una visita de Biden a Colombia este semestre, que sería pues un espaldarazo grandísimo. Y aprovechando esa buena relación, le hablamos de temas que generaron una polémica buena, interesante. Les dijimos, mire, una manera de ayudarnos es déjenos entrar de una manera más ágil a sus mercados, déjenos entrar. Y entonces me dicen, bueno, ¿y ustedes a qué se refieren? Entonces yo puse un ejemplo en el marco de la reunión, les dije, mire, cuando existía el ABDEA, que era un tratamiento preferencial que se le daban a productos colombianos para ingresar al mercado norteamericano sin aranceles, y se lo daban porque éramos y somos unos socios en la lucha contra el narcotráfico, el ABDEA que se daba año tras año permitía que las confecciones colombianas, que son buenas, que hay buen diseño, que hay buena calidad, que hay buena moda, entraran al mercado norteamericano
sin aranceles. No importase si el hilo o la tela con que se hacía la confección fuese colombiana o no fuese colombiana. Una mala firma, una mala negociación del Tratado de Libre Comercio le entrega la entrada de confecciones colombianas a Estados Unidos sin aranceles, pero solo si la tela y el hilo son colombianos. Hace 30 años un presidente habló de apertura, se la jugó por un modelo económico neoliberal, acabó el algodón en Colombia, acabó muchos sectores de la producción agraria, acabó muchos sectores de la industria, pero particularmente en el tema que estoy planteando, pues en Colombia hacemos muy pocos hilos, hacemos tal vez el 25% de las telas que nosotros necesitamos. Hay buenas textileras, pero no son capaces de hacer el 100% de las telas que necesitamos, porque en otras cosas no es fácil conseguir los hilos. Y entonces, pues esa ventaja que íbamos a tener en el Tratado de Libre Comercio la perdimos y que teníamos con la TEA. Entonces le dijimos, ¿por qué no revisamos eso? Y Cecilia López, que es una mujer inteligente y que defiende el sector en el que ella va a tener responsabilidades, porque es la ministra designada de Agricultura, dijo, sí, y pongámosle atención, no nos vayan a inundar con arroz, porque para nosotros es gravísimo perder áreas cultivadas. Tenemos que defender hasta el último centímetro que estemos cultivando, porque eso es empleo. Y para ustedes es muy importante que los colombianos sembremos y produzcamos, porque cuando tenemos a la gente cosechando algodón, cosechando arroz, cosechando maíz o haciendo confecciones, pues la gente estará trabajando y le quitamos brazos a economías ilegales. Los norteamericanos, particularmente el consejero económico, nos dijo, mire, en el propio tratado hay instrumentos para revisar los reclamos que ustedes vienen haciendo. De pronto la prensa, cuando explicamos esto, habló de renegociación. Más que renegociación, es revisión del tratado con los cánones que ha definido el propio tratado. Y yo creo que en un ánimo de ser buenos aliados, el gobierno norteamericano debería revisar estos elementos que le he planteado y otros elementos, porque lo que necesitamos en Colombia es defender el empleo, y una manera de defender el empleo es defender la producción nacional, y para defender la producción nacional necesitamos que no nos inunden de cosas que nosotros podemos hacer y que nosotros podamos llevar a buenos mercados lo que hacemos muy bien. Entonces el término es revisar, no renegociar. Revisar, más que renegociar, yo hablaría de revisar, que para los efectos que queremos es lo que podemos hacer. Y sería importante, o sea, no abramos una caja de Pandora, metámonos en temas muy específicos y presentémoslos en el marco de una relación con un socio estratégico que para Estados Unidos es Colombia en Latinoamérica. Bueno, senador, se nos acaba el tiempo. Nos dicen que es muy probable que usted llegue a ser el nuevo director del DAPRE. ¿Sí vamos como bien encaminados? Hombre, Jorge, yo tengo empleo hasta el 20. El 20 Pero soy sí, ya la próxima semana, hola. Un desempleado más. Si de pronto el tiempo necesita un buen corresponsal allá en el Congreso, tengo 24 años de experiencia. Con experiencia. No, por ahora estoy coordinando un empalme. Las responsabilidades y las personas que quiera definir el señor presidente tiene absolutamente toda la autonomía para definirla. Si el presidente cree que yo le puedo servir en algún espacio, pues estoy a la orden. Y si no, le sigo sirviendo desde el espacio en que yo esté. Bueno, él es el senador Luis Fernando Velasco, 24 años en el Congreso. Hoy es uno de los líderes del proceso de empalme con el gobierno nacional. Estaba aquí hablando con las audiencias del Tiempo Casa Editorial. Senador, muchísimas gracias, mucha suerte y estoy seguro que nos hablaremos próximamente. Bueno, eso espero. Mil gracias y mil gracias a toda la gente que nos acompañó. Bueno, muchas gracias, muy amables por estar aquí con nosotros. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.